Vivimos en una época donde el amor se trata casi como un trofeo. Películas, series y canciones nos convencen de que el amor verdadero debe ser intenso, lleno de pasión y emoción a cada segundo. Y si ese sentimiento empieza a enfriarse, pronto surge la idea de que quizás esa persona no sea la indicada. Es como si el éxito de una relación dependiera únicamente del fuego de la pasión y no de algo más profundo. Esta visión ha llevado a muchos a creer que cuando el encanto se desvanece, la relación también debe terminar. Pero ¿es así como el amor fue diseñado para funcionar? Con el paso del tiempo, es natural que el entusiasmo inicial se desvanezca. Las mariposas en el estómago se vuelven rutinarias y la convivencia revela facetas que antes eran invisibles. Muchos matrimonios terminan precisamente en este punto, cuando el sentimiento ya no parece tan fuerte. Parejas que una vez se juraron amor eterno terminan separándose porque creen que el amor se acabó, porque las conversaciones se han vuelto difíciles o simplemente porque no funcionó. Pero el problema a menudo no radica en la ausencia de amor, sino en la falta de comprensión de lo que realmente es el amor. Antes que nada, déjame hacerte una pregunta. ¿Qué es el amor para ti? ¿Algo que sientes o algo que construyes? Si crees que el amor verdadero son solo emociones y mariposas en el estómago, este video te cambiará la perspectiva por completo. Haz clic, suscribir y activa la campanita, porque hoy vamos a hablar de lo que realmente enseña la Biblia sobre el amor y sobre 3 razones únicas por lo cual Dios permite el divorcio. Según la Biblia, el amor va mucho más allá de un sentimiento fugaz. Es una decisión, un compromiso que implica paciencia, perdón y entrega. Y en el matrimonio existen principios claros sobre qué justifica el divorcio. Según las Escrituras, Dios solo reconoce 3 razones para la separación. Esto demuestra que el matrimonio no es algo desechable, sino un pacto que debe tratarse con seriedad y reverencia. El amor verdadero no es el que nunca enfrenta dificultades, sino el que se mantiene firme incluso cuando los sentimientos cambian. Por lo tanto, es importante repensar qué significa realmente el amor. Amar significa cuidar incluso cuando la otra persona comete errores, permanecer incluso cuando el corazón quiere huir, elegir caminar a su lado cada día, incluso cuando el camino es difícil. El amor no siempre tiene que ser intenso, pero sí constante. Cuando comprendemos esto, descubrimos que el amor verdadero no muere, sino que madura. Y quizás el mayor error de nuestra generación sea confundir pasión con propósito, olvidando que el amor verdadero se construye, no se encuentra por casualidad. ¿Sabes por qué hay tan pocas razones bíblicas para el divorcio? Porque Dios aborrece la ruptura de este pacto. En Malaquías 2:16 está claramente escrito que el Señor aborrece el divorcio, porque destruye algo sagrado, la unión que Él mismo ha bendecido. Esto demuestra la importancia del matrimonio para Dios y cómo desea que las parejas se esfuercen por lograr esta unión. Dicho esto, analicemos claramente las 3 razones por las que la Biblia reconoce el divorcio como permisible ante Dios. Pero primero, una breve pausa. ¿Sabías que puedes conectar más profundamente con este tipo de contenido? En nuestro servidor privado de Discord, los miembros participan en conversaciones semanales, oraciones grupales y transmisiones en vivo, donde puedes interactuar y hacer preguntas en tiempo real. Es un espacio donde la fe se vuelve práctica y la comunidad se fortalece. Si disfrutas de los mensajes, aquí es donde todo se enriquece aún más. Así que, hazte miembro y forma parte de esta familia de fe. Ahora, volviendo al tema en cuestión, la primera razón bíblica para el divorcio es la inmoralidad sexual. En Mateo 5:31-32, Jesús dijo, cualquiera que se divorcie de su esposa debe darle un certificado de divorcio. Pero yo les digo que cualquiera que se divorcie de su esposa, excepto por causa de inmoralidad sexual,
la hace cometer adulterio, y cualquiera que se case con una mujer divorciada comete adulterio. Estas palabras fueron pronunciadas durante el famoso Sermón del Monte, cuando Jesús explicó las leyes de Dios con claridad y autoridad. En aquel entonces, la gente distorsionaba las leyes dadas a Moisés. Muchos hombres se divorciaban por razones triviales, simplemente porque algo en su esposa les desagradaba. Escribían un certificado y listo, el matrimonio se disolvía. Jesús desafió esta práctica y restauró el verdadero significado del pacto. Dejó claro que el divorcio solo se permitiría en casos de infidelidad, porque este pecado quebranta la confianza y la pureza de la unión. Y es importante entender lo que Jesús quiso decir con esto. No estaba simplemente prohibiendo el divorcio por capricho, sino llamando a las personas a rendir cuentas. El matrimonio es una promesa ante Dios, no un contrato fácil de romper. Cuando Jesús dijo, excepto en casos de inmoralidad sexual, reafirmaba que el amor y la fidelidad son los pilares de la unión. Más allá de esto, cualquier separación genera dolor, heridas y consecuencias espirituales. Por lo tanto, antes de considerar rendirse, es importante recordar, Dios valora la restauración mucho más que la separación. Esta es la primera razón clara por la que Dios permite el divorcio. Jesús fue directo. La inmoralidad sexual es una razón legítima para terminar un matrimonio. Pero surge la pregunta, ¿qué es exactamente la inmoralidad sexual? En el texto griego original, la palabra usada es pornia, un término amplio que no se limita solo al adulterio, sino a cualquier comportamiento sexual vergonzoso que destruya la confianza dentro de una relación. Porneia abarca todo lo que corrompe la pureza de la unión entre marido y mujer, y por eso es tratado tan seriamente en las Escrituras. Al aplicar este concepto a la actualidad, puede incluir cualquier relación sexual fuera del matrimonio, ya sea física, virtual o emocional. Esto incluye prácticas como la pornografía, la masturbación constante y el sexting, cuando se convierten en hábitos que reemplazan el vínculo matrimonial y alejan a la pareja de una intimidad sana. Estas actitudes también socavan el propósito del matrimonio y rompen la confianza, que es la base de cualquier relación sólida. Por lo tanto, cuando una persona se niega a cambiar, buscar ayuda y arrepentirse, persiste en algo que Jesús clasificó como inmoralidad sexual. Ante esto, es posible afirmar que, bíblicamente, el cónyuge traicionado tiene derecho a solicitar el divorcio. Pero es importante enfatizar que un derecho no implica una obligación. Conozco a muchas parejas que han enfrentado la infidelidad y con el tiempo han logrado reconstruir su relación mediante un arrepentimiento sincero y un perdón sincero. El divorcio es un permiso, no un mandamiento. Y siempre que sea posible, se debe considerar el camino del perdón. Dios mismo nos da este ejemplo. En el Antiguo Testamento se refiere a Israel como una esposa infiel que lo traicionó repetidamente con otros dioses. Aún así, Dios no se dio por vencido con Israel. La llamó al arrepentimiento, ofreciéndole perdón y una nueva oportunidad. Esto demuestra el corazón de Dios, lleno de gracia, misericordia y un deseo de restauración. Por lo tanto, aunque la traición duele y destruye, el perdón siempre es el camino más alto. No el más fácil, pero sí el más cercano a lo que Dios haría. Esta es, entonces, la primera razón bíblica para el divorcio, la inmoralidad sexual. Pero no es la única. La segunda razón se encuentra en 1 Corintios 7:15, donde Pablo dice, si el cónyuge incrédulo quiere separarse, que lo haga. En tales casos, el hermano o la hermana no están sujetos a servidumbre. Dios los llamó a paz. Aquí, Pablo guiaba a la iglesia de Corinto, compuesta por nuevos cristianos que enfrentaban muchas dificultades en sus relaciones. Enseñó que cuando uno de los cónyuges abandona el hogar y se niega a quedarse, el otro no está obligado a vivir atado a esa relación.
Este pasaje muestra que Dios valora no solo el compromiso, sino también la paz y la dignidad dentro del matrimonio. En aquella época, muchos cristianos recién convertidos se enfrentaban a un desafío importante. Estaban casados con personas que no compartían su fe. Algunos nunca se habían comprometido con Cristo, mientras que otros se habían distanciado después de un tiempo, abandonando su fe por completo. Fue en este contexto que Pablo, en 1 Corintios capítulo 7, escribió su guía. Sabía que estos matrimonios eran difíciles y llenos de conflictos, por lo que animó a los creyentes a mantenerse firmes y a esforzarse por mantener su matrimonio, siempre que existiera respeto y el deseo de vivir juntos. Sin embargo, también dejó claro que hay situaciones en las que la separación es inevitable. En el versículo 15 de este mismo capítulo, Pablo aborda un escenario específico, el abandono. Explica que si un cónyuge incrédulo decide separarse y ya no quiere formar parte del matrimonio, el cristiano no debe sentirse atrapado en esa relación. Pablo usa la expresión no bajo servidumbre, lo que significa que Dios no exige que nadie viva preso en una relación en la que el otro ya se ha rendido. Esta es la segunda razón bíblica por la que se permite el divorcio, el abandono. Al igual que con la inmoralidad sexual, el abandono rompe el pacto y daña la unidad del matrimonio. Por ejemplo, imaginemos una pareja en la que solo uno es cristiano. El otro, sin fe, decide irse de casa y no volver jamás. Aunque el cónyuge cristiano intente comunicarse, busque consejería y ore por la reconciliación, si la pareja permanece distante y no tiene intención de regresar, el apóstol Pablo enseña que este cristiano tiene la libertad de seguir adelante. Dios comprende el dolor del rechazo y no quiere que nadie viva atrapado en una relación que ya ha sido destruida por la voluntad de una de las partes. Pero para comprender esta enseñanza, es esencial definir qué quería decir Pablo con cónyuge incrédulo. Básicamente hay tres tipos. El primero es alguien que nunca creyó en Cristo. El segundo es alguien que alguna vez profesó la fe, pero decidió abandonarla y vivir como si Dios no existiera. Y el tercero es el más delicado, alguien que dice ser cristiano, pero vive en la práctica como un incrédulo, ignorando las enseñanzas de Jesús, desobedeciendo a la iglesia y abandonando a su cónyuge sin arrepentirse. Respecto a este último grupo, algunos podrían preguntarse, ¿y si esta persona todavía se considera creyente? ¿No sería simplemente un cristiano abandonando a otro cristiano? Pablo deja claro que esto no siempre es así. Jesús mismo enseñó en Mateo 18, 15, 17 que si un hermano peca contra otro, debe ser confrontado. Si no escucha, se deben llamar más testigos. Y si aún se niega a ser corregido, el caso debe llevarse a la iglesia. Y si la persona permanece endurecida, debe ser tratada como alguien fuera de la fe, es decir, como un incrédulo. Esta guía muestra que la iglesia tiene un papel importante en el discernimiento de estos casos. Dios valora la reconciliación, pero también reconoce cuando el abandono imposibilita la continuidad de un matrimonio. Por lo tanto, Pablo concluye su enseñanza diciendo, Dios los llamó a la paz. Esto significa que el propósito de Dios no es mantener a alguien en sufrimiento, sino ofrecer liberación cuando la otra persona decide no quedarse. Cuando Jesús enseñó sobre el perdón y la corrección, estableció un principio muy claro. Si alguien peca y, aun después de haber sido advertido y guiado amorosamente por la iglesia, se niega a cambiar, debe ser tratado como alguien ajeno a la fe. Esto es lo que Pablo aplica aquí. Si un cónyuge que dice ser cristiano abandona a su pareja, rechaza la reconciliación e ignora todos los intentos de ayuda, en la práctica se comporta como un incrédulo. En este caso, se aplica lo que Pablo enseña en 1 Corintios 7:15. Un cónyuge fiel no debe permanecer atado a alguien que ha decidido romper con Dios y el compromiso matrimonial. Esto significa que si una pareja abandona el hogar y rechaza
cualquier posibilidad de reconciliación. El cristiano que se separó puede tratarlo como alguien ajeno a la fe y, por lo tanto, es libre de seguir adelante en paz. Pero es importante enfatizar: esta decisión debe tomarse después de mucha oración, diálogo y guía espiritual, no de forma impulsiva. El propósito de Dios nunca fue promover la separación, sino traer sanidad y restauración. Aún así, Él comprende cuando la otra persona cierra completamente su corazón. Ahora llegamos a la tercera razón por la que el divorcio está permitido bíblicamente: el abuso. Para ello, volvemos al mismo pasaje, 1 Corintios 7:15, donde Pablo dice: «Pero si el cónyuge incrédulo se separa, que así sea. En tales casos, el hermano o la hermana no están sujetos a servidumbre. Dios los llamó a la paz». Esta frase, «en tales casos», es esencial. Puede entenderse como «en situaciones similares a esta», lo que permite incluir otras circunstancias graves que causan ruptura y sufrimiento en el matrimonio. El abuso, especialmente cuando es continuo, severo e impenitente, encaja perfectamente en este contexto. Destruye la confianza, la dignidad y el propósito del matrimonio. Ninguna relación que hiera, humille y oprima puede reflejar el plan de Dios. Cuando Pablo dice que el hermano o la hermana no están bajo servidumbre, afirma que Dios no quiere que nadie quede atrapado en una relación abusiva. La paz, en este caso, es un llamado divino, y eso incluye la seguridad física, emocional y espiritual. Aunque la Biblia no menciona explícitamente el abuso como causa de divorcio, el mensaje del Evangelio deja claro que Dios se opone a la violencia y la opresión. El matrimonio fue creado para ser un espacio de amor, respeto y cuidado mutuo. Cuando éste se destruye por el comportamiento abusivo, el vínculo deja de cumplir su propósito. Por lo tanto, la Iglesia tiene la función de apoyar a la víctima, proteger su integridad y guiarla con sabiduría. Pablo comprendió que cada relación tiene sus particularidades, dificultades y límites. No todos los matrimonios enfrentan los mismos desafíos, ni todas las situaciones se pueden resolver de la misma manera. Por lo tanto, el apóstol no trató el divorcio como una regla, sino como una excepción, una solución necesaria en casos donde la dignidad y la paz ya no existen. Dios es un Dios de amor y justicia, y no exige que nadie permanezca en una relación que destruya el alma. El objetivo final siempre será restaurar el corazón herido y guiar a cada persona de regreso a la verdadera paz que solo Él puede ofrecer. Al analizar la enseñanza de Pablo en 1 Corintios 7, es importante comprender que no pretendía crear un manual rígido sobre qué hacer con cada problema matrimonial. En cambio, presenta dos principios simples pero fundamentales para cualquier cristiano. El primero es: no tomes decisiones apresuradas cuando tu matrimonio esté en crisis a menudo. El impulso y el dolor momentáneo llevan a las personas a romper algo que aún podría restaurarse con diálogo, oración y ayuda espiritual. El segundo principio es: cuando la pareja incrédula rompe el compromiso y abandona la relación, el cónyuge cristiano no tiene por qué quedar atrapado en esta situación. Dios no llama a nadie a vivir en esclavitud emocional, física o espiritual dentro del matrimonio. Con esto en mente, Pablo deja claro que el abuso, ya sea físico, emocional o psicológico, no puede ignorarse ni justificarse. El abuso transforma una relación que debería ser de amor y protección en un ambiente de miedo y sufrimiento. Socava el propósito del matrimonio y por lo tanto debe tratarse con la misma seriedad que el abandono. Por lo tanto, cuando el abuso es extremo, constante e impenitente, el abusador comienza a comportarse como alguien ajeno a la fe, un incrédulo que ha destruido su propio pacto. Y en este caso, el cónyuge agraviado tiene derecho a la libertad y la seguridad, principios que también defiende Dios.
Es fundamental comprender que Dios nunca llamó a nadie a vivir preso en una relación abusiva. El matrimonio fue creado para generar amor, apoyo y seguridad, no dolor ni miedo. Si tú o alguien que conoces está pasando por esto, debes saber que buscar ayuda no es pecado, sino un acto de valentía. Dios desea la restauración y la sanación de la víctima y justicia para el abusador. Se preocupa profundamente por cada herida emocional y física y quiere traer libertad a quienes viven oprimidos. En resumen, las 3 razones bíblicas que justifican el divorcio son inmoralidad sexual, abandono y abuso. No se cita ninguna otra razón en las Escrituras como legítima para la ruptura de un matrimonio. Pero esto no significa que Dios se regocije con el divorcio. Simplemente significa que comprende la realidad del dolor humano y ofrece un camino de misericordia y protección cuando una de las partes rompe el pacto. Finalmente, es importante recordar que el matrimonio es un desafío constante. No es fácil unir a 2 personas con diferentes trasfondos, temperamentos y expectativas. Esta lección no pretende animar a nadie a divorciarse, sino aclarar lo que la Biblia realmente enseña al respecto. Si enfrenta una crisis matrimonial, un divorcio o intenta restaurar su relación, sepa que Dios ofrece consuelo, sabiduría y paz. Él se especializa en reconstruir lo que parece perdido y puede transformar incluso las situaciones más difíciles en testimonios de esperanza. Si estás pasando por un momento difícil, ya sea un problema matrimonial, una ruptura reciente o incluso sentimientos de rechazo, quiero que guardes una verdad en tu corazón. Jesús te ama profundamente. Él conoce tu dolor, comprende tus dudas y está dispuesto a recibirte, incluso cuando todo parece desmoronarse. Ningún fracaso, pérdida o herida es demasiado grande para el amor de Cristo. Él se especializa en transformar historias rotas en nuevos comienzos. Y si hoy te sientes impotente, recuerda, Dios nunca abandona a los suyos. También estoy agradecido por estar aquí y formar parte de esta comunidad. Si este mensaje te ha llamado la atención, ten en cuenta que hay un espacio donde compartimos reflexiones como esta con más profundidad. Podcast Cristianismo Práctico en Él. Abordamos temas de la vida real desde la perspectiva de la fe, buscando siempre comprender cómo vivir el cristianismo de forma auténtica y equilibrada. El enlace está en la descripción y tu presencia marcará la diferencia. Aprovecho esta oportunidad para expresar mi gratitud a los miembros que han apoyado nuestro trabajo. Cada contribución, por pequeña que sea, es crucial para que sigamos llevando mensajes de esperanza y enseñanzas bíblicas a más personas. Producir este contenido requiere tiempo, dedicación y recursos, y es gracias a su apoyo que podemos continuar esta misión. Si aún no eres miembro, considera unirte a nosotros. Por el precio simbólico de un café al mes, te conviertes en parte directa de este proyecto de fe, ayudando a difundir la palabra de Dios de forma clara, accesible y relevante. Nuestro objetivo es llegar a corazones que quizás nunca entrarían a una iglesia, pero que pueden encontrar a Jesús a través de un video, una palabra o una oración compartida. Por lo tanto, dejo aquí mis más sinceros saludos. Muchas gracias. Que Dios bendiga a todos los que nos han acompañado, ya sea compartiendo nuestros videos, comentando, orando o contribuyendo. Son parte de esta misión. Y antes de terminar, recuerden, sin importar dónde se encuentren ni por lo que estén pasando, hay esperanza en Cristo. Él sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre, y está listo para restaurar su vida. Nos vemos en el próximo video. Que Dios los bendiga grandemente.